¿Puede la delicada salud fiscal de Estados Unidos abrir la puerta a una nueva era de poder económico europeo? En los próximos minutos descubriremos cómo la advertencia del FMI a Washington y la ambiciosa ofensiva de Bruselas para derribar las últimas barreras del mercado único europeo se entrelazan en un mismo tablero geopolítico. Acompáñanos, la partida acaba de empezar y el ganador podría no ser quien imaginas. El Fondo Monetario Internacional acaba de lanzar una advertencia clara a Estados Unidos. Gita Kopinath, subdirectora gerente del organismo, pidió a Washington que reduzca su déficit fiscal y empiece a frenar el crecimiento de su deuda pública, ya que ronda el 98% del PIB. La preocupación del FMI nace sobre todo del plan del presidente Donald Trump de prolongar los recortes de impuestos aprobados en 2017. Según los cálculos de la agencia Moody's, esa prolongación haría que el déficit pase del 6,4% registrado el año pasado a casi el 9% en 2035, una trayectoria considerada insostenible. Moody's, de hecho, rebajó la calificación crediticia soberana de Estados Unidos hace apenas unos días, citando el rápido aumento de la deuda y la falta de un plan político creíble para contenerla. La rebaja encendió las alarmas entre los inversores, ya que empiezan a exigir intereses más altos para comprar bonos del Tesoro. Desde la Casa Blanca se defiende que los recortes fiscales, sumados a la desregulación, se pagarán solos gracias a un mayor crecimiento económico. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó la decisión de Moody's de indicador rezagado, culpó a la anterior administración Biden de la situación y prometió reducir el déficit al 3% antes de que termine el mandato de Trump. Sin embargo, el FMI sostiene que contar solo con un crecimiento acelerado es arriesgado. Kopinath recordó que aunque se han dado pasos positivos, como la reciente rebaja de los aranceles a China, la política comercial estadounidense sigue rodeada de una incertidumbre muy elevada, lo que podría lastrar la inversión y la recaudación futura. En resumen, el mensaje del FMI es contundente. Para proteger la credibilidad financiera del país y la estabilidad de la economía mundial, Estados Unidos debe elaborar cuanto antes un plan realista que combine ingresos y recortes de gasto, de modo que la deuda vuelva a una senda descendente. De lo contrario, advierte el organismo, el coste de financiar al Estado podría dispararse y poner en riesgo el liderazgo económico del país. Y ahora fíjate cómo la Comisión Europea huele el peligro, también huele esa ventana de oportunidad que se le acaba de abrir, entendiendo que Estados Unidos se encuentra en un momento de debilidad. Antes recordar que recientemente, cuando Donald Trump afirmó que se va a detener toda investigación y progreso sobre el dólar digital, fue cuando la Comisión Europea apretó fuerte el pedal del acelerador con el euro digital. Estamos empezando a ver aquí un patrón. Pues fíjate ahora que la Comisión Europea ha dado un paso decidido para que el mercado único sea, por fin, un auténtico espacio sin fronteras internas dentro de la comunidad. Stefan Sejourn, vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial, desgranó una estrategia que ataca de frente a lo que Bruselas llama las 10 barreras terribles: normas nacionales contradictorias, trámites duplicados, títulos profesionales que no valen fuera de casa, estándares fragmentados en envases o residuos y procesos lentos para desplazar trabajadores, entre otros obstáculos que actúan como aranceles encubiertos de hasta el 110%. El plan pivota sobre 3 grandes ejes. Primero, una gran armonización de reglas. La Comisión fijará estándares comunes para productos y servicios e intervendrá si la industria no se pone de acuerdo, de modo que un bien homologado en un país pueda venderse en los 27 sin más papeleo. Segundo, un reconocimiento exprés de cualificaciones en las profesiones reguladas. Los estados que lo deseen podrán aceptar los títulos de otros socios sin esperar al consenso de toda la Unión Europea, facilitando que ingenieros, sanitarios o técnicos trabajen donde se les necesite. Tercero, un nuevo régimen societario europeo, el llamado 28º, que permitirá constituir empresas de forma digital con un solo formato para fiscalidad, laboral o concurso de acreedores y trasladarlas después de un país a otro sin coste extra. Para garantizar que estas reformas no se pierdan en la burocracia, Bruselas exige a cada gobierno nombrar a un representante de alto nivel, encargado de vigilar que no surjan nuevos obstáculos y de derribar los existentes. La Comisión presentará los primeros paquetes legislativos antes de que acabe el año y confía en que el impulso político, alimentado por las tensiones comerciales con Estados Unidos, acelere su aprobación. Si
las iniciativas salen adelante, calcula el Ejecutivo Comunitario, los beneficios del mercado único podrían duplicarse. Más crecimiento, más empleo y sobre todo una industria europea con la escala necesaria para competir de tú a tú con los gigantes norteamericanos y asiáticos. Pues ya estás viendo cuál es la narrativa dominante estos días en los mercados financieros. Parece que Estados Unidos vaya a colapsar y ello nos ha llevado a una depreciación de su cotización de hasta un 2,40% en tan solo 3 días. Esto no solo lo vemos en el S&P 500, sino que también lo vemos en el Nasdaq, concretamente una caída de hasta el 2,24%, así como una caída también dramática del 2,60% para el Dow Jones. Y esto al tiempo en el que el oro, en el mismo periodo, ha llegado a revalorizarse hasta un 4,34%. Como estás viendo, mientras la renta variable ha estado cayendo, el inversor ha preferido refugiarse en el oro en estos días. Pues mira cómo te explicábamos concretamente esta casuística de ver a un oro antes de romper esta estructura, cómo se iba a revalorizar, al mismo tiempo que los índices americanos llegamos a detectar el extremo de la inmensa y gran subida y os veníamos diciendo que mientras el oro se iba a depreciar, pues que los índices americanos iban a colapsar. Pues date cuenta como el Nasdaq está subiendo en formato de cuña que cada vez le cuesta, y si hacemos un zoom, incluso nos vamos al M5, fíjate lo que te digo, mira lo que ha hecho Nasdaq, que está haciendo lo mismo otros activos como el S&P 500 o el Dow Jones. Francamente, estamos en un momento de peligro, las cosas como son, y luego te diré qué podemos hacer con nuestras inversiones. Recuerda que hablaremos del oro también, pues después de una tremenda subida, fíjate cómo el precio sube y sube, hay un momento en el que parece que le esté costando la vida continuar, ya no puede. Yo me pregunto, ¿qué ha pasado aquí? Si venías con tanta fuerza desde abajo, ¿por qué de repente ya no puedes? A esto yo le llamo desaceleración. Aquí se están preparando para algo, en un contexto donde la cuña macro ya está llegando a su fin, en una zona que consideramos clave y de alta reacción. Y fíjate cómo en este impulso alcista, con un gran volumen y con un gran delta orientado al ask, vemos que el precio no ha prosperado, por lo que podemos interpretar que ahí tenemos absorción. En esta vela de aquí, 3/4 de lo mismo, y vemos que ahí tampoco es capaz de prosperar. En estos dos puntos el precio no prospera. Aquí 3/4 de lo mismo, este intento de compra con un gran volumen impresionante, vemos que no es capaz de aguantar. No sube. Aquí ves un gap muy bestia, pero es que un gap tú debes imaginarte una gran vela roja. El hecho de tener una vela roja, que por mucho que no la veas, ahí está, pero aquí hay una gran vela roja, de hecho, vamos a pintarla como tal. Cuando vemos una reacción en el precio, en un nivel clave como este de aquí, donde el precio viene y cuando llega al nivel reacciona de esta forma, es una declaración de intenciones. Lo que tenemos a su derecha no es más que una corrección bastante agresiva, sí, pero es que la tendencia y la inercia es muy alcista, y aquí también debemos de considerar que a pesar que desde Informe Bolsa hayamos sido positivos durante la caída promovida por la guerra arancelaria, que hablábamos de comprar la caída mientras todo el mundo estaba vendiendo sus posiciones de compra en niveles altos, a pesar de ser positivos también debemos de entender que la recuperación francamente se les ha ido de las manos. Ha sido una vuelta en V muy violenta. Eso en algún punto, una corrección tiene que venir. ¿Y qué es lo que vemos aquí entonces? Esta, recuerda, es la primera gran trampa. Fíjate, este gran impulso bajista con un volumen descomunal y un delta claramente vendedor, y fíjate cómo le costó seguir cayendo, algo así a lo que estamos viendo ahora en el S&P 500, que subió fuerte y ya le cuesta, donde todo esto, a mi juicio, ha sido absorbido. Luego, tras la recuperación, vemos otra vez un ataque bajista fuerte, donde en su punto más bajo, en estas velas, vemos un volumen representativo y un delta también orientado al bit. Nuevamente aquí hemos tenido absorción. Fíjate en estas compras agresivas con mucho volumen y mucho delta. Incluso vemos un delta vendedor que se ha quedado en una anécdota, y ahí es donde nos encontramos, donde podemos considerar este evento como una trampa. Nos da igual la segunda trampa porque claramente hay evidencias de absorción y de compras activas a mercado, por lo que identificamos una rotación institucional, por lo que podemos decir que aparentemente aquí en el oro se puedan estar preparando para subir al precio. Y ya volviendo al gráfico del oro, de un CFD para una mejor lectura de las propias velas, también nos llama la atención este punto, como ahora está siendo respetado y
estamos valorando que toda esta compresión con trampa en un extremo de canal bajista macro esté siendo comprado por los grandes fondos de inversión y que en algún momento pronto podamos llegar a tener un cisne negro que nos invite a mirar para arriba en el corto plazo en el oro. Simplemente te estoy comunicando lo que yo llevo en la cabeza. Básicamente, percibo cierto peligro que los índices americanos puedan colapsar para hacer una pequeña corrección. Esto al mismo tiempo veríamos al oro subiendo por lo que te he explicado. Esto no sería el fin del mundo, es una corrección de este impulso alcista que no tiene ni por qué ser muy bestia y ya sabes que somos positivos en términos generales con la renta variable. Pues acabas de ver cómo para Informe Bolsa esta caída en la renta variable no ha sido sorpresa, ya que en el último vídeo también nos estábamos preguntando cuál va a ser el catalizador, aquella noticia que vaya a meter miedo al inversor, que vaya a provocar dicha caída, ya que como has visto nosotros nos estábamos anticipando a este acontecimiento por puro análisis técnico, por identificar cómo las manos fuertes manipulan los mercados financieros y por supuesto cómo manipulan al inversor minorista. Y en este estudio de la manipulación nos paramos a valorar qué tipo de noticia va a ser utilizado y de qué forma, desde una perspectiva psicológica por parte del inversor minorista, para nosotros avanzarnos a este tipo de movimientos. Y claro, una vez el movimiento ya se ha dado, ahora tú verás en la prensa que el mercado ha caído por la rebaja de calificación de Moody's, que le ha quitado el AAA a los Estados Unidos, por el asunto de los bonos del tesoro. Pero como te decía, antes de que pasara esa caída, nosotros nos preguntábamos a ver qué excusa van a utilizar que les encaje en la mente colectiva del inversor minorista para perpetuar un movimiento que veíamos que tenía que pasar sí o sí. Y ahora que ya hemos visto toda esta caída, que realmente ha sido dramática de cara al inversor minorista, ya que recuerda, tenemos una noticia latente muy pesimista, donde aparentemente Estados Unidos va a quebrar y está condenada al olvido, ya que el FMI ha sacado el látigo y les ha dicho a la administración de Trump: o cambiéis vuestra forma de trabajar o nuestra previsión es nefasta para los Estados Unidos. Pero fíjate que lo que tenemos encima de la mesa no es más que un estudio, que una previsión por parte del FMI, que en ningún caso hoy no es ninguna realidad, ya que realmente la narrativa que está escuchando el inversor minorista en la prensa, también de boca de los economistas de todo el mundo, es que Estados Unidos se va a ir al carajo. Pero yo ahora te hago o te invito a reflexionar y te voy a hacer la siguiente pregunta: ¿con qué frecuencia, ya sea por un motivo u otro, se nos plantea desde la prensa, desde los analistas, desde los economistas, que Estados Unidos va a quebrar? Si te digo que ocurre una vez cada 2 meses, creo que no me quedo corto. Y no hace falta que te enseñe, aunque te diga esto, lo voy a hacer, cómo luce el gráfico del SP500. Y recuerda que cada 2 meses Estados Unidos va a quebrar. Cada 2 meses. Siempre hay un motivo, uno u otro. No me voy a cansar de recordarte esto si hace falta en cada vídeo, porque realmente considero que es un game changer en la mente del inversor que busca estar en el lado correcto de la moneda, ya que esta industria es tremendamente complicada, eso todo el mundo lo conoce, y vengo a mostrarte que el punto de máximo dolor es ser manipulado concretamente a través del miedo. Pues fíjate lo que te voy a decir, que esta noticia que está circulando acerca de los bonos del tesoro, que es lo que te decía en el último vídeo, que a pesar que sean datos realmente feos, que todo el mundo está de acuerdo que es información nefasta para los Estados Unidos, está bien analizado, esa información es correcta, muy mal por parte de Estados Unidos, todo el mundo está de acuerdo en ello, pero nosotros ponemos en duda cómo estos datos afectan en el medio o largo plazo a la renta variable. Es tan simple como coger un gráfico y mirar hacia atrás, no tiene mayor complicación. Recuerda, estallido de la guerra, Rusia contra Ucrania, datos de IPC espantosos, crisis confirmada, aquí ya no recuerdo cuál era la narrativa, esto, guerra comercial, y ahora, ¿con qué nos quieren asustar? ¿Me explico? Venga, compárteme tu opinión en los comentarios, y si te está gustando este análisis técnico avanzado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Vale, y antes de hacerte un análisis de lo que pienso que puede pasar con los índices americanos, vamos a estudiar y a valorar cuál puede llegar a ser el alcance de que la Comisión Europea se esté espabilando porque está oliendo sangre,
viendo a un Estados Unidos débil, que están cambiando de una forma dura y rápida su política en los Estados miembros para favorecer el intercambio de riqueza profesional, laboral y empresarial dentro de los Estados miembros. Tiene su lógica, tiene sentido. Aquí cualquiera puede preguntarse por qué no han hecho esto antes, pero no vamos a entrar a ese debate. Pero lo que vengo a decirte es que a pesar que tenga sentido que la Comisión Europea se quiera espabilar para competir de tú a tú, como ellos dicen, a los Estados Unidos, a Japón, a China, no digo que no, que pueda tener un beneficio a largo plazo y habrá que ver cómo lo legislan y cómo acaba siendo todo esto, que poco me fío que vaya a acabar esto funcionando como ellos ahora tienen en su cabeza, pero lo que vengo a decirte realmente, y con el gráfico del Eurostoxx delante, que es el índice de empresas de toda Europa, es decirte a grandes rasgos que la Unión Europea puede intentar lo que quiera, es algo que les va a llevar mucho tiempo y ese mismo tiempo es el que tiene Estados Unidos para dar un golpe duro encima de la mesa y situar todo o donde estaba o en una mejor situación, pues piensa que la guerra comercial sigue abierta y que estemos hablando hoy en día de un cambio de paradigma de potencias mundiales y que estemos en un cisne negro, en un punto de inflexión donde todo va a cambiar, como si tuviéramos que huir de la inversión estadounidense, porque claro, en la prensa se habla que grandes inversores se han ido a China o a Europa, pero yo te invitaba a hacer la reflexión con la vuelta en V de los índices americanos y te preguntaba, oye, esta vuelta en V, ¿qué lo han hecho los minoristas? Porque supuestamente los institucionales han huido. Claramente, esta vuelta en V lo ha llevado a cabo las grandes instituciones. Y lo dicho, aquí tienes el gráfico del Eurostoxx para ver qué tal va Europa. Ha tenido también una vuelta en V de la misma forma que lo ha tenido los índices americanos, nada más a destacar. Y si cogemos un poco de perspectiva, te voy a presentar cómo luce el gráfico del Eurostoxx y como estás pudiendo ver, no necesariamente, ni de lejos, luce ni por asomo a los índices americanos. Por lo que si queremos un nuevo orden mundial, donde Europa, en teoría, está aprovechando un momento de debilidad estadounidense, mira, sinceramente Estados Unidos, a pesar que a nivel macroeconómico su situación sea grave, que lo es, por supuesto, pero si hablamos de especulación de la renta variable, Estados Unidos ahora simplemente tiene un rasguño, repito, hablando de renta variable. Y aquí Europa se piensa que Estados Unidos está convaleciente hasta un punto que apenas pueda caminar. Por lo que yo en ningún caso, lo que quiero decirte es que me metería toda esta narrativa que se está escuchando en prensa y probablemente en otros canales de YouTube, precisamente por todo lo que te he explicado. Así que sigamos siendo optimistas y positivos con la renta variable. Y me refiero a la norteamericana. Y ya volviendo al SP500 en la temporalidad de una hora, como has visto ya estábamos esperando que viniera un fuerte impulso bajista que viniera a romper esta cuña que venía a impactar contra el origen del rompimiento de un CRIC que daba pie a una fase distributiva institucional donde íbamos a encontrar compradores atrapados y vendedores que quieren defender su posición. De ahí que hayamos tenido esta repercusión, esta consecuencia. Aquí sinceramente tenemos un par de opciones. Existe una posibilidad donde este impulso bajista realmente se trate de un mero susto, nos pueden hacer si quieren un sustito más, pero tras ello sigamos al alza hacia máximos históricos como si nada. Por poder ser, podría ser. Yo sinceramente no las tengo todas conmigo que vaya a ser así. Me gustaría que así fuera, pero no las tengo todas conmigo. Sigo pensando si congelar una parte de mi compra largoplacista de la renta variable. Y te voy a explicar por qué. En definitiva, tras romper este CRIC, que lo hemos hecho de una forma muy agresiva, sería plausible y normal esperar un test al origen del rompimiento, algo parecido a lo que tuvimos aquí, pero referente a este CRIC. Este tipo de acontecimiento sería sano, sería normal. Incluso si quisieran, podrían venir a buscar los $5.508. Sería un punto, vaya, si quisieran hacer un armónico, podrían llegar hasta estos niveles sin ningún tipo de problema para luego seguir una senda alcista positiva. Como vemos que todo esto tiene sentido que pueda llegar a suceder, lo que vamos a hacer a continuación es
identificar qué niveles de precio no deberíamos de ver ser traspasados para valorar entonces una direccionalidad alcista o en cambio una direccionalidad bajista. Esto lo vamos a decidir a continuación. Para ello nos vamos a apoyar de la temporalidad de 15 minutos, es algo un poco agresivo, pero nos va a servir. Al final, esta ruptura, la vela del miércoles a las 7:15 de la tarde horario español, vino con mucho volumen y con mucho delta. Ahora lo que debemos de comprender es si estamos en una fase de desaceleración, donde dicho esfuerzo no obtiene ningún tipo de resultado a su favor. Si eso sucediera, que eso traducido a idioma terrícola, es que como mucho podamos tolerar una trampa a la baja, pero no demasiado más y que el precio no pueda seguir bajando. Si viéramos algo semejante, podríamos empezar ya a pensar entonces en solo la continuidad de largos en el mercado. Fíjate que cerca estamos de resolver este entuerto. Fíjate aquí, es el caso de Nasdaq, que ha perforado su crick, también la cuña de forma agresiva. Ahora, para ser positivos, lo que nos interesa ver, en el caso de Nasdaq en M15, es que tras la ruptura, lo que estemos viendo ahora no se trate de un test para tumbar al precio, sino más bien que pronto podamos recuperar dicha estructura, lo cual invitaría a pensar que esto es una trampa de mercado y, como te decía, esto al final es una Z que continuaría su fiesta y nos iríamos a máximos históricos casi sin ningún tipo de duda. En el caso de Nasdaq le podríamos llegar a permitir una trampa estructural, una más, si buscamos inmediatez en la continuidad alcista. De la misma forma que el Dow Jones en esta temporalidad también agresiva, queremos pensar que este fuerte impulso con gran volumen y tremendamente vendedor pueda llevar consigo una desaceleración, que vengan a hacer una trampa estructural, que si esto se confirma y recuperan, la hipótesis bajista quedaría bastante desvanecida. ¿Te estás fijando cómo te estoy señalando qué tienes que ver? Y en función de lo que veas, podrás tener una única dirección por la que apostar. Después de haber visitado la ciudad de la piruleta, vamos a ver entonces qué debemos de ver para, como te había dicho anteriormente, en el SP500, poder valorar cuanto menos el test sobre el crick o incluso ir a buscar algo de liquidez antes de continuar. ¿Qué debemos de ver en el inmediato plazo para priorizar este lado corto? Como te estás dando cuenta, estamos en una situación clave, una situación que ya esperábamos estar. Si viéramos un ataque a la baja y que esta es incapaz de recuperar y no puede recuperar, para mí, casi sin ningún tipo de duda, veremos un fuerte momentum a la baja. Repito, si ves que el precio cae, intenta recuperar y ves que no puede, lo intenta pero no puede, entonces en este punto puedes esperar que el precio sea bajista. Y aquí nos puede hacer un test, pero debes estar preparado para ver niveles inferiores, lo cual no te debe de dar miedo, ya que aquí a lo mejor nos meterían otro catalizador, otra noticia nefasta que dé mucho miedo, perfecto para que el inversor minorista venda, liquidez estupenda para las instituciones, que no os quepa ninguna duda que lo absorberían para luego ya irse para arriba. Como te estaba diciendo, te acabo de explicar qué tienes que ver concretamente en el gráfico, que después que suceda un evento u otro, entonces deberás de priorizar una dirección u otra. Esto debido a que nos encontramos en una situación clave. Para una inversión a largo plazo, evidentemente no habría que tocar nada, ya que el sentimiento macro sigue siendo alcista. Otra cosa es si quieres hacer gestión de una posición que tú vayas aquí bien posicionada por haber visto los vídeos de Informe Bolsa a tiempo, pues ahí tú vas viendo cómo puedes gestionar tu posición. En definitiva, somos alcistas para el largo plazo para la renta variable, y para el corto plazo sí que tiene sentido que la renta variable nos pueda caer. Yo por el momento, durante la grabación de este vídeo, sigo 100% expuesto en renta variable, pero no descarto que al ver un acontecimiento como el que te he enseñado hace un momento, me haga reducir exposición. Ahora dime, ¿tú qué piensas de los mercados financieros? ¿Crees que Estados Unidos se va a ir al carajo? ¿Crees que Europa le va a comer la tostada a los Estados Unidos? ¿Eres alcista o bajista en la renta variable? Házmelo saber en los comentarios. Y si te ha parecido interesante este análisis técnico avanzado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Suerte con tus inversiones y hasta la próxima.